Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Sean bienvenidos a una nueva sesión del Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda, investigador jurídico de la revista Individuo, y tengo el honor de estar acompañado por el profesor William Tapia. William, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Y vamos a diseccionar a este muerto. excelente. William es el jefe del área de Filosofía y Letras de la revista Individuo. Y también estamos acompañados de Ignacio Said. Ignacio, Hola a todos, muy contentos de estar de vuelta con ustedes después de una dura semana, así que como dice William, tal cual estamos reunidos para conversar y darle duro a este esperpento. excelente. Ignacio es investigador económico de la revista Individuo. Esta sesión en particular es una primera parte de una serie de sesiones que vamos a realizar diseccionando el borrador de nueva constitución. Esto con el fin de entregarles un insumo a ustedes, nuestros escuchas, para los que nos estén escuchando en Spotify, o para nuestros televidentes, para los que nos estén viendo en el YouTube del Nacional Libertario, que de paso le damos nuestro más cordial agradecimiento por cedernos este espacio. Esta primera parte del diseccionando la nueva constitución comenzará con el análisis sobre los derechos sociales, que, valga decir, ha sido la tónica desde el estallido social, entre comillas, insurrección para nosotros, pero si concedemos el punto que gran parte de la gente que salió a manifestarse ese 18 de octubre y en el resto de las manifestaciones posteriores buscaba precisamente una mejor salud, unas mejores pensiones, una mejor educación, mejor vivienda, etcétera, entonces hemos de entender que este es el nodo central de lo que efectivamente quería la ciudadanía como un cambio y que es precisamente el leitmotiv, es decir, la razón por la cual se inició todo este proceso constituyente. Entonces, si es que esta nueva constitución no resuelve o no mejora la situación respecto de estos temas puntuales, es decir, pensiones, educación, salud y vivienda, hemos de entender que este proceso ha fracasado, independiente del resto de temas que iremos analizando posteriormente. En ese sentido, para comenzar ya en materia derecha, ¿qué son los derechos sociales? William, ¿tú estás de acuerdo con el concepto de derechos sociales en particular? Bueno, lo primero que hay que decir, ¿cierto?, es que los derechos sociales no existen. Ya, eso es lo ¿Cómo? primero. ¿Por qué no existen? Porque en el fondo la idea del derecho, ¿cierto?, tiene que ver con la capacidad de exigir, ¿cierto?, una determinada satisfacción hacia un sujeto que es concreto, ¿cierto?, que es determinado. Y tú entenderás que ontológicamente un sujeto social, es decir, algo así como esta voluntad general encarnada en un cuerpo único, unívoco, ¿cierto?, coherente en sí mismo, no existe. Eso es lo de partida. La sociedad no tiene derechos, ¿cierto? Sino que es el individuo, que es un miembro de esta sociedad, el que tiene derechos. Por lo tanto, derecho social como tal, así como la idea de una existencia de que hay un cuerpo social que tiene derechos como tal y que la puede exigir, no existe. Eso ontológicamente hablando. Pero además hay un tema de que estos supuestos derechos sociales que se plantean tienen el problema de que son una incompatibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Al simple hecho de que al momento que uno revisa históricamente cómo fue evolucionando este tema de los derechos, todos sabemos, cualquiera que haya estudiado o haya pisado alguna facultad de Derecho, bueno, no sé si Boric lo tiene claro, pero Es un caso aparte. claro, sabe que históricamente aparecen primero los derechos civiles, ¿cierto? Que luego se complementan con derechos políticos, que son una consecuencia lógica de los primeros, para finalmente llegar a una tercera opción, que es esta idea de los derechos sociales, pero que no es una consecuencia lógica ni de los segundos ni de los primeros derechos. ¿Y por qué? ¿En qué se revela que son incompatibles? Bueno, en el hecho de que para poder efectivamente concretar un derecho social, se tiene que conculcar o afectar los derechos de la primera generación y la segunda generación. Es una consecuencia evidente. Es algo que incluso es muy fácil de entender cuando tú recabas un poquito más acerca de lo que dice Milei, ¿cierto? Cuando dice esto de que el derecho social no es más que simplemente el derecho al bolsillo del otro. De una u otra manera, afecta siempre a los derechos de la primera generación y la segunda generación. Ahora, el tercer problema que se encuentra uno con los derechos sociales es que son producto de un evolucionismo histórico. Es decir, a menos que no te compres, ¿cierto? A menos que
no te compres el cuento de que la historia siempre y cada cambio que va hacia adelante es una evolución, entonces no hay otra manera de que tú justifiques que existan estos derechos sociales. Atria lo hace muy bien, lo demuestra mucho en sus libros. Él es historicista, él cree que hay una evolución histórica por la cual se supone que uno tendría que llegar sí o sí a la ratificación de estos derechos sociales. Y evidentemente ya sabemos lo que dijo Popper en su momento, ¿no? O sea, la miseria del historicismo, la idea de que la historia tiene un cuento tal, ¿cierto? Un inicio y un final tan premeditado que en el fondo no puede ser que tú no llegues sino a establecer estos derechos sociales. Y ya sabemos ya que el evolucionismo histórico, la verdad es que es una simple idea, ¿ya? Y totalmente cuestionable. Y por último, ya como lo habíamos dicho, lo habíamos desnudado, finalmente, ¿quiénes pagan los derechos sociales? ¿Cierto? Y esto es lo más injusto que puede haber. Lo pagan otros, y no precisamente los otros que estamos acá presentes. Lo pagan las futuras generaciones. Y esto ha sido siempre así. Salvo algunos países donde, por ejemplo, Noruega, que tiene el petróleo asegurado, ¿cierto? Y los fondos MUD tienen una cantidad de ahorros que obviamente atrae inversión. Ignacio ahí puede digamos, profundizar. La cuenta de ahorros que tiene Noruega es tal que obviamente se pueden dar el lujo de hacerlo. Pero en general, aquellos países que han instalado estos derechos, estos demonizados derechos sociales, lo que han terminado haciendo es simplemente adjudicándole una deuda futura a las nuevas generaciones que hoy día, por ejemplo en Europa, tiene a casi toda Europa endeudada hasta el hartazgo. Eso es al menos lo que yo puedo decir, ¿cierto? Como primeros puntos acerca de lo que es un maldito derecho social. Ignacio, desde tu perspectiva económica, ya sabemos que esa es tu especialidad, pero también tú tienes una visión bastante particular sobre los derechos sociales desde un punto de vista ya más ontológico. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, hay un ensayo que a mí me gusta mucho, a pesar de que no comparta todo lo que dice Ayn Rand dentro de su filosofía objetivista, que creo que se titula Los derechos del hombre. Entonces, más o menos, Ayn Rand habla de una visión aristotélica y evoluciona hasta el derecho negativo. Entonces, es más o menos una visión parecida a lo que nosotros encontraríamos en Locke y en la tradición liberal moderna. Básicamente existen distintos tipos de derechos, está, como bien lo diría Isaiah Berlin, el derecho positivo, el derecho negativo. El derecho negativo es básicamente el poder hacer sin coerción o que alguien, digamos, te ponga un pie encima, que impida que tú puedas desarrollar tu proyecto de vida. Tanto el derecho positivo, que es del cual, digamos, se deriva el tema de los derechos sociales, es el derecho para poder hacer. Entonces, en este mismo sentido, yo estoy de acuerdo con William, porque primero un derecho social parte siendo una fachada retórica. Lo que se busca o lo que normalmente se demanda en la sociedad civil son ¿qué? Es poder tener el alcance y el acceso a la salud o a una vivienda, educación, que son cosas que vamos a ir conversando más adelante con los artículos de la Constitución. Entonces, esta fachada lo que realmente está diciendo es que se tiene una demanda de un bien económico. Ahora no quiero entrar mucho filosóficamente hablando de lo que significa un bien, un mal, etcétera, pero es lo que las personas consideran un bien y económico. ¿Por qué? Porque el principio básico de la economía, o la regla número 1, nos dice que los recursos, todos estos existentes, son escasos y al mismo tiempo las necesidades de un individuo infinitas, por lo cual nosotros tenemos que buscar todas esas mejores iteraciones para poder saciar estas necesidades dentro de los pocos recursos que tenemos, siendo lo más eficientemente posibles. Entonces, el bien económico, como tal bien lo explica, tiene que ser producido, y para ser producido se necesitan recursos. Ninguno de estos derechos sociales nacen del aire, que es justamente lo que dijo William con lo que dice Milley, explicar el hecho, digamos, de que el derecho social significa meterle la mano al bolsillo del otro. ¿Por qué? Porque para este derecho social, dígase lo que sea educación, salud, los colegios tienen que construirse, los profesores tienen que pagarse, la administración se tiene que financiar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual,
todo eso tiene que ser financiado. ¿Y cómo? La financiación viene justamente de tres maneras. Viene del gasto del gobierno, como ítem general, y este gasto se sustenta de tres maneras. Mediante la potencia impositiva, los impuestos, la deuda pública, que es justamente la imposición proyectada hacia el futuro a las siguientes generaciones, porque siempre las siguientes generaciones terminan pagando los gastos de hoy, y en una última instancia la inflación, que es la emisión monetaria de la cual vamos a estar hablando un poco más adelante. Entonces, si ustedes me preguntan, yo puedo decir los derechos sociales no existen, porque ¿cómo uno moral y correctamente puede llamar de que yo estoy exigiendo un derecho cuando realmente lo que estoy haciendo es obligar de manera brutesca a mi compatriota o a mi vecino a trabajar para yo poder beneficiarme de los frutos de su esfuerzo? ¿Cómo eso puede ser un derecho? ¿Cómo eso puede ser moral? Y por otro lado, William tocó otro punto acerca de la filosofía historicista, que bien sigue, digamos, Atria. El punto de estas evoluciones históricas nos dicen que nosotros llegamos a tal punto en el cual estamos tan bien que las cosas no pueden volver atrás. O sea, solo basta abrir un pequeño libro de historia del siglo XX o aunque sea del siglo XIX para darnos cuenta que hay apogeos y declives. Nos enseña, digamos, el Imperio Romano, al mismo tiempo, ¿qué más? El apogeo de los estados italianos del siglo de la Edad Media, etc. Entonces, hay situaciones, hay sociedades que pueden estar arriba, pero también pueden estar abajo. Entonces la pregunta a la progresividad es, si es que la progresividad significa que al tener un cierto derecho ganado, ya no puede existir el retroceso de este derecho, ¿qué pasa si es que no hay recursos? Si es que los recursos se acaban, entonces a nuestros televidentes les podemos preguntar, vean a nuestros vecinos, Argentina tiene derecho para todo, pero sin embargo tiene un 50% de pobres, y esos derechos no los puede cubrir. Entonces, claro, un derecho social es una falacia que al mismo tiempo termina empobreciendo, y no los derechos sociales, perdón, pero el mismo concepto del abuso de estos, como etiqueta política, termina destruyendo los países. Terminando, claro, esto nos podría llevar a una espiral de deuda, a una espiral inflacionaria. Bienvenida a Argentina, nuevamente. Bolivia, Venezuela, qué sé yo. Y terminando, William tocó el punto justamente de Noruega, Suecia y Dinamarca. Bueno, estos son casos que no quiero entrar mucho, quiero recomendar, eso sí, una lectura de un investigador sueco que se llama Nima Sanandaji, que se llama El poco excepcional modelo escandinavo, en el cual, bueno, él toma el tema de Suecia, pero justamente esta socialdemocracia fracasada adquieren estos países escandinavos ricos. El libro trata especialmente sobre Suecia, porque Noruega, como William dijo, es un caso aparte porque tiene, además de una buena cultura, con ética del trabajo, etcétera, yacimientos de petróleo, por lo cual es un caso excepcional. Pero en el 60, Suecia, de ser un país rico, adopta esta política socialdemócrata, keynesiana, un poco cubierta, pero realmente socialista. Y lo que pasa es que en un periodo de 30 años, la acumulación más o menos desde el siglo XIX, desde 1870 hasta el 1960, donde comienza este periodo, de 1960 a 1990, el socialismo, la socialdemocracia termina quebrándose. Todo el tema de los derechos sociales, todo el tema del Estado presente, de la expansión del Estado, lo único que termina haciendo es acotando, destruyendo y reduciendo las libertades individuales, porque al fin y al cabo tú tienes una sola entidad que termina siendo el Estado, que provee estos bienes y servicios que tú necesitas, pero nadie más que tú mismo sabes qué es lo que necesitas, y así se vuelve, digamos, una espiral destructiva. Quizás en otro momento podamos discutir un poco más eso, porque nos daría para programas y programas. Efectivamente, Ignacio. Nada más para complementar dos puntos. Primero, respecto a lo que señala William, efectivamente, detrás de este historicismo también está esta idea del materialismo histórico, es decir, que las fuerzas de la historia están destinadas a lograr un determinado fin, y mientras antes logremos acelerar los procesos, antes vamos a alcanzar la meta, y en este caso la meta sería esta sociedad utópica marxista en la que nadie va a tener que trabajar porque los medios de producción van a producir por sí mismos.
lo que es una Exacto. estupidez. Y por otro lado, señalar también que gran parte de la doctrina de los derechos sociales se basa en que estos serían derechos fundamentales, es decir, son derechos que son inherentes a la persona humana por el solo hecho de ser persona, o sea, así un niño nace, inmediatamente ya tiene derechos sociales por el hecho de ser un individuo de la especie humana existente en un determinado contexto. Y Mm, esto no puede ser así naturalmente porque, como bien señaló William y también señaló Ignacio, no puede existir el derecho a que alguien te dé una prestación simplemente porque sí, ¿ya? Ahora, esta lógica del derecho social va muy asociada también, como bien señaló Ignacio, al principio de progresividad, es decir, estos derechos no son una especie de ayuda temporal que entrega el Estado como lo entenderíamos en una lógica del Estado subsidiario, es decir, mientras los privados no puedan sostenerse por sí mismos, o como dice claro. la metáfora, mientras no sepas pescar, nosotros te vamos a dar pescado hasta que tú aprendas a pescar. No, esto es muy por el contrario. El principio de progresividad, que de hecho está establecido en esta propuesta de nueva constitución, señala que ninguna medida podrá disminuir, menoscabar o impedir el acceso a algún derecho ya establecido. Es decir, cada uno de estos derechos tiene la naturaleza propia de ir expandiéndose hasta llegar a ser universal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al principio estos derechos van a estar reservados para las personas que no pueden pagarse una educación, por poner un ejemplo. Pero luego esto va a ir expandiéndose hasta las sociedades o hasta los estratos sociales más altos, Exacto. lo que es totalmente regresivo en un sentido económico, Mm, porque vamos a tener la situación en la que la gente más vulnerable, de menores ingresos, va a estar financiándole prestaciones sociales a la gente que menos tiene, ¿ya? Entonces, este concepto de derechos sociales, como bien señalaron ustedes, y yo comparto, en su esencia está viciado, porque parte de una doctrina totalmente incorrecta con cualquier noción de progreso económico. Y esto no es un tema de ser de izquierda o de derecha, es un tema de que la economía tiene sus reglas en particular, y claro, mientras no sinceremos el debate en decir, el Estado va a entregar prestaciones sociales pagadas con impuestos, que serán un robo para unos, serán el precio por vivir en sociedad para otros, eso lo vamos a discutir más adelante, pero es un lujo que se pueden dar las sociedades cuando tienen un determinado nivel de ingreso económico. No es algo que se pueda dar en todas las sociedades, porque de hecho, si fuese así, que son un derecho fundamental, entonces estos derechos los hubiese tenido, no sé, una tribu del Paleolítico, porque claro, ellos eran también personas, individuos de la especie humana, como lo somos nosotros. Pero entonces, naturalmente, ellos no tenían derecho a la salud, o derecho a la educación, o derecho al Internet, o derecho al ocio, como ha señalado gran parte de los organismos internacionales que son derechos sociales. O sea, en ese sentido, y nada más para aclarar, cuando nosotros nos refiramos a derechos sociales, en la práctica nos estamos refiriendo a prestaciones estatales otorgadas a determinados ciudadanos, pagados con el presupuesto nacional que proviene, como bien señaló Ignacio, de los impuestos de la deuda pública y de la emisión monetaria. Y aquí los tres casos terminan pagados por todos nosotros, todos los chilenos. Sí, Yo Ignacio, solo dale. quisiera añadir dos cosas. Evidentemente todo lo que dice Ricardo tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque claro, desnuda dos cosas, dos condiciones que nos van a afectar sí o sí. La primera es que los derechos sociales son una contradicción en sí mismos. ¿Por qué? Porque son derechos que dependen necesariamente de condiciones económicas y sin embargo no las toman en cuenta al momento de decir que las van a garantizar. Eso es una estupidez que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cierto? Y además, muy bien tú dices, ¿cierto? Una progresividad. La progresividad significa, tarde o temprano, que el Estado va a tener que estar obligado, ¿cierto?, a tener que dar estas prestaciones indiferentemente, como ya acabamos de señalar, de las condiciones económicas del momento. Cuento corto, obviamente estos derechos se van a poder judicializar, porque de una u otra manera, ¿cómo se exigen, no? O Desde sea, los ingresos. la izquierda va a intentar, en el fondo, que la Constitución no sea una mera lista, ¿cierto?, de deseos de Navidad. Por lo mismo, van a instalar la acción, obviamente, para poder exigirlo. Y eso significa, tarde o temprano, más deuda para el Estado, demandas, altísimas demandas, ¿cierto?, al Estado, y obviamente incapacidad financiera para poder, obviamente, dar estas prestaciones. O sea, no hay otra duda sobre eso. Ignacio. Sí, 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 dos cosas muy rápidas. Una cosa y una pregunta para, digamos, quienes nos están escuchando hoy día. Bueno, comentaste algo muy importante que era el tema de las prestaciones sociales.
Ahora, sin embargo, hay algo que se tiene que tener claro. La economía o la riqueza, digamos, no es una torta como pensaba David Ricardo, Adam Smith y los mercantilistas en el siglo XVIII. La riqueza se crea, no por eso justamente desde 1800, de 1980, en el cual existió 95, 98, entre 95 y 97% de pobreza extrema, estamos hablando de la pobreza miserable, al día de hoy donde la pobreza, digamos, ha disminuido casi un 8% con la población mundial habiéndose incrementado creo que alrededor de 7 veces a lo que había en 1820. Entonces, la riqueza se crea, pero al mismo tiempo, en cada intervención que hace el Estado suceden dos cosas. Lo primero es que los recursos están ahí y por ende tiene que haber una redistribución. Entonces, por cada impuesto incluso que se le cobra a las personas pobres, se está redistribuyendo, por ejemplo, de 100 pesos, esos 19 pesos que le sacan a usted, para poder comprar algo más. En ese sentido lo vamos a estar comentando quizás después con fijaciones de precios y con otras cosas, pero yo tengo una pregunta que tiene que ver con el tema de los derechos sociales primero, y tiene que ver con incentivos. ¿Cómo se sentirían ustedes al salir a trabajar, pero sin recibir nada a cambio? Ok, esa es una pregunta bastante cerrada. Pero ok, aterricemos un poco al mundo real. Ok, estoy siendo un tanto duro con ese ejemplo así, pero ¿qué pasa si es que usted sale a trabajar y al mismo tiempo después demanda un derecho o demandan, digamos, estos derechos sociales que son el fruto de su trabajo y usted no recibe algo proporcional a cambio? Es una pregunta justa, es una pregunta a la cual nos tenemos que enfrentar, pero de ahí nace un punto fundamental más importante que tiene que ver con la formación de una, digamos, ética prehistórica. Es cómo nos sentimos nosotros cuando no nos tratan de igual manera. Claro. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando no hay igualdad moral entre los seres humanos? Y el problema es que esto genera incentivos perversos, y esos mismos incentivos perversos son, yo como tengo un derecho social, ¿ah? Y no estoy diciendo que la gente sea mala, es simplemente incentivos que nos afectan a todos como seres humanos. Si es que a mí me están diciendo que yo tengo un derecho, que yo tengo la facilidad de poder, de poder lograr o obtener algo de manera sin costo para mí, presente, ¿ok? Es qué incentivos tengo yo para trabajar tan duramente para entregarle la misma cosa a otra persona. Nuevamente, el mejor ejemplo que le podemos dar a ustedes es, vean al otro lado de la cordillera, tienen Argentina. Para reflexionar a nuestros queridos escuchas, televidentes, dependiendo de cómo sea que nos estén siguiendo. Nos pueden dejar abajo en la caja de preguntas las respuestas, sus comentarios a la pregunta que hizo Ignacio. Queremos escucharlos, queremos saber qué es lo que piensan sobre todo esto que vamos a conversar ahora, sobre los derechos sociales en general, sobre el tema de la solidaridad, mal llamada solidaridad, el reparto y todos estos temas que están tan en boga estos últimos tiempos. Ya. Entrando en materia derecha, vámonos con las urgencias sociales, como les llamaban en su momento, lo que el pueblo estaba clamando en Plaza Dignidad y todos estos conceptos tan octubristas. Vámonos con las pensiones. ¿Qué es lo que nos señala el borrador de nueva Constitución sobre las pensiones? Primero, ya no se habla de pensiones, se habla de seguridad social. Este es un concepto tan antiguo en Chile, hace muchos años que no se hablaba de seguridad social. William, ¿qué nos Huele a puedes siglo contar XX. sobre, claro, está en siglo XX, está en alemán este concepto, está en von Bismarck, ¿qué nos puedes contar sobre la seguridad social y qué diferencia tiene con el tema estrictamente de las pensiones? No, bueno, todos sabemos por qué se instalan, digamos, esta idea de la seguridad social. Se instala porque Otto von Bismarck, ¿cierto?, no puede controlar a la ciudadanía en un momento en que se le estaba criticando, los obreros lo criticaban digamos, por todos lados, y Otto von Bismarck se le ocurre inventar esta idea de los derechos sociales y de la seguridad social, para obviamente evitar una crisis mayor política, ¿cierto?, en Alemania en ese tiempo. Pero la verdad es que, claro, el concepto de seguridad social, por supuesto que trae ese olorcillo al siglo XX, a todos los problemas, digamos, que en Chile hubo tras las promesas de seguridad social, ¿cierto?, instaladas durante la reforma del 25 y que se tradujeron en nada, en nada.
O sea, se tradujeron simplemente en un aumento de protección social, pero que se tradujo tarde o temprano en, digamos, en una diversidad de sistemas, como todos sabemos, ¿cierto? Un sistema para los funcionarios públicos, quienes se manejaban normalmente con una idea, con esta idea, digamos, de un sistema de reparto, las cajas de compensaciones, ¿cierto? Y estas entidades de carácter más bien de la sociedad civil, que también estuvieron preocupadas porque evidentemente lo que se había instalado de manera estatal no había logrado una cobertura de nada, ¿cierto? Y ya sabemos simplemente lo que significa a nivel general en Europa y en todos los países que todavía existe, en problemas de deuda, en problemas de incapacidad, ¿cierto?, de pagar. Y lo que bien Ignacio lo mencionaba, ¿cierto? Esta problemática que en Europa se ve hace mucho tiempo, pero que no quieren enfrentar, ¿cierto? Esta idea de una seguridad social que finalmente esclaviza a las próximas generaciones a nacer endeudadas para poder de alguna u otra manera financiar los derechos de algunos que vienen saliendo, digamos, del trabajo tempranamente, ¿cierto? Y que todavía podrían ser, digamos, elementos, se podría decir, como útiles, ¿cierto? A nivel económico, a nivel social. Entonces podemos hacer un símil en este caso de que seguridad social va asociado a sistemas de reparto, ¿ya? Para que nuestros seguidores lo puedan tener claro. Ya vamos a ver si es que es así. Históricamente. Vamos a ver si en esta ocasión es así, o puede ser que nos estén sorprendiendo y estén rompiendo a la lógica. No sé, Ignacio, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, a mí me llamaba la atención lo que nos contaba William. Bueno, yo hace un par de meses estaba en comunicación con un profesor amigo y tuvimos un programa, de hecho, con el profesor Daniel Lacalle de España, y nos estuvo comentando justamente acerca del sistema de reparto. Hay cosas que la gente tiene que saber. O sea, los políticos en España o los políticos en Europa, en la Unión Europea, tengo otra anécdota, pero la contaré en otro programa con un... ¿cuál es la palabra? Un designado de un diputado que nos estaba prometiendo, digamos, soberanía alimentaria por lo que estaba pasando en Chile. Pero bueno, entonces, bueno, Europa es una unión, por la cual es una unión de países, cada cual con una ventaja comparativa, cada cual produce un bien o una serie de bienes y servicios de una manera más eficiente, por la cual puede comercializar, digamos, a precios competitivos. Europa se hizo rico a lo largo de la historia justamente por esto, por su libertad, pero en una seguidilla de años, la socialdemocracia o el mismo socialismo o el mal llamado progresismo ha ido invadiendo países tales como Francia, tales como España, con muy malos consejos de economistas que no entienden cosas básicas tales como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty. Entonces, bueno, Daniel nos contaba que el sistema estaba quebrado. España está quebrada y si no fuese por estar dentro de la Unión Europea, España estaría defaulteada y en consecuencia España sería pobre, sería un fantasma. En ese sentido, hay que entender que el sistema de reparto simplemente significa la seguridad social de lo que te toque al momento que te toque con la cantidad de recursos que existan en ese momento. Entonces, para Chile, bueno, hablemos primero del sistema de reparto, después nos movemos a otro, seamos un poco generosos. Yo no creo en eso, pero no hay que ser, digamos, tan secado, creo yo. Hoy en el sistema de reparto tenemos más o menos, si es que sea un sistema de reparto, hay 5 jubilados, o hay 5 personas trabajando o en edad, digamos, de productividad a un jubilado. Esto significa que nosotros tenemos... o tendríamos que entregar más o menos un 20% de nuestro sueldo para este fondo común, solidario, social, ustedes saben, todas esas cosas y arcoíris que le gusta hablar. Ojo que si sumamos ese 20% por 5 nos daría 100, pero siempre sabemos que hay filtraciones, como le llama el Banco Monetario Internacional, que esa platita no llega, que esa platita se pierde en las manitos porosas, como dice Milei. Así que Claro. cabe señalar que no es que toda esa plata vaya a ir directamente, porque Sí, seamos honestos, si no funciona en proyección, Alemania, tampoco va a funcionar acá en Latinoamérica. mira, Sí, la normal. proyección que les voy a contar, eso es muy buen dato, porque incluso la proyección que voy a contar ahora hace aún peor el escenario. Entonces, para una proyección a 30 años, según estuve leyendo, la proporción de personas en condición de trabajar va a ser de 2 por 1 jubilado. Entonces, ¿cómo se ven ustedes trabajando y entregando el 50% de su sueldo para una persona, digamos, que está jubilada? La pregunta más importante es,
¿Creen ustedes que eso es justo? Y segundo, que después, bueno, vamos a conversar acerca de un economista que a mí, que lo admiro mucho, Frédéric Bastiat. Eso es lo que nosotros vemos, lo fácil ver en el corto plazo, el problema, ¿no? Pero, ¿y todo lo que no se ve? ¿Cómo sabemos cuáles van a ser las condiciones de producción, las condiciones sociales, institucionales y económicas de acá a 30 años? ¿Cómo sabemos que Chile no se va a ir por el despeñadero? Ojalá que no, ya digamos que Chile se convirtió en Nueva Zelanda, dudoso. Pero ¿cómo podemos asegurar que un sistema va a funcionar de manera eficiente y eficaz, al mismo tiempo, teniendo tanta evidencia histórica de que ese sistema es un fracaso? Para mí es literalmente, cuando veo personas que defienden ese tipo de sistema, como el embustero, mentiroso, rey de la patraña, y muy funado Daniel Stingo, yo creo que es como pegarse en la cabeza contra una pared de cemento. Es impresionante. El desprecio a la historia, el desprecio a la evidencia empírica, el desprecio a la ciencia económica. Ahora, hay algo que es interesante, ¿no? O sea, y que uno puede atacar, digamos, desde los principios del mismo sistema. Una de las principales es, obviamente, la idea de la solidaridad, ¿no? Se ha Sí, de repetido hecho, mucho hasta el hartazgo esa idea de que la solidaridad, que es a partir de la coerción, no es solidaridad, ¿cierto? Pero además a mí me interesa mucho el punto de la igualdad. O sea, tarde o temprano, la seguridad social, ¿cierto?, implica obviamente un reparto o una redistribución justamente de estos dineros en una consideración de igualdad así, digamos, súper fija, lo cual implica obviamente un desincentivo en algunas ocasiones, obviamente, a trabajar en aquellas, digamos, aquellas labores o profesiones que obviamente son más cotizadas en el mercado, porque obviamente eso va a significar tarde o temprano que tú tienes que pagar más y obviamente a mantener más, ¿cierto? A diferencia de otros sujetos que estudian algo que quizá en el mercado no es valorable. Entonces, obviamente eso es terriblemente injusto. O sea, desincentivar la riqueza, obviamente es regresivo, como dice Ricardo. ¿Por qué ahora, alguien que trabaja William, menos años, disculpa que te tú, interrumpa, pero vamos a lo literal, vamos a diseccionar la Constitución, ¿ya? Vamos a claro, leer el vamos, artículo literal para que la gente no piense que esto lo estamos tratando en base a especulaciones, inventando? no. Esto Dale. está literal en el texto. Artículo 13. Derecho a la seguridad social. La Constitución garantiza a toda persona es toda persona. Es decir, si hay un extranjero que estuvo 5 años laborando en Chile, sus últimos 5 años laborables, también tiene derecho a esta seguridad social. Ojo, Exacto. se garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad. Volvemos a lo mismo, universalidad, esto es para todos, no solamente para Todos. los que más necesitan, es para todos. Solidaridad, que es lo que ya señalaron ustedes, muchachos, de manera magistral. Integralidad, es decir, no va a haber un componente privado, es total y absolutamente completa esta pensión financiada por el Estado, como vamos a ver más adelante. Unidad, Ajá. lo mismo. Igualdad, y allí, en este punto es donde estaba William, y ahora sí te doy el pase de nuevo para que no nos perdamos y nos puedan ir siguiendo también con el borrador, para que vean que esto no es un invento, esto es literal del borrador. Claro, luego dice suficiencia, es lo que ellos no pueden garantizar en ningún caso, participación, sostenibilidad y oportunidad. O sea, ser Bien, más encima preciso en un momento. yo justamente iba a acotar algo a ese mismo concepto, sustentabilidad. Sostenibilidad. Sostenibilidad, eso. ¿Cómo? No, sinceramente, ¿cómo? A ver, para todos nosotros, personas que nos ven, personas muy inteligentes, nosotros lo sabemos, un poco de sentido común, Chile, hasta el momento, la última vez que revisé, tenía un déficit fiscal del 11%. ¿Qué es un déficit fiscal? 11% en su barca. Para puntualizar, ¿qué es el déficit fiscal? Bueno, básicamente En palabras muy sencillas. en palabras muy sencillas se explica lo que usted tendría en su cuenta corriente, en el banco. Básicamente, usted tiene una cantidad de plata, usted sabe que no puede gastar más que eso, si no, usted se sobregira.
Un Exacto. CNU tiene un compromiso, digamos, un poco más complicado que es el país. ¿Por qué? Porque obviamente es una cuenta gigante. Entonces, en ese sentido, Chile está sobregirado y tiene una deuda pública gigante. No hay fondos. Entonces, ¿cómo quieren volver a un sistema cuando ni siquiera hay recursos Eso es para para eso? eso. Es que yo no entiendo en qué cabeza cae. O sea, ok, podemos tener muy buenas intenciones, podemos querer hacer cosas, pero estos tipos saben qué es lo que están haciendo. Asumo yo. O sea, bueno, tenemos a un genio, Nicolás Grau, que es doctor en economía, que justamente está proponiendo la fijación de precios, pero ¿de qué Brillante. estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No, hay gente, es que yo lo veo, para mí es gente mala, porque realmente no está ni siquiera pensando en las repercusiones de mediano y de largo plazo que estas cosas van a tener para la sociedad civil. Y no solo las personas, digamos, que tienen propiedades, que son rentistas, que tienen negocios, departamentos, inversiones, etcétera. Es los más pobres. ¿Cómo les va a afectar el bolsillo a ellos? ¿Cómo van a sufrir los más pobres? ¿No? A mí me deja sin palabras. Te invito, Ricardo, a que veamos justamente el punto del financiamiento. Si no me equivoco, esto estaría en el inciso tercero. Dice, Justamente le para destacar justamente corresponderá ese al punto. Estado definir la política de seguridad social. Papito Estado, obviamente. Esta se financiará Ok. por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias. Es decir, toda la platita que está en las cuentas individuales de los fondos de pensiones de las AFP, Ignacio, corrígeme, ¿cuánto porcentaje del PIB es eso? Sigamos, déjame revisarlo porque no tengo la cifra exacta, La última vez diría. que yo lo revisé era algo así como el 80%. No, es enorme. No sé a cuánto Enorme, es una corresponde ahora. brutalidad. Es gran parte del presupuesto nacional a nivel agregado, es decir, de todo lo que se produce, son los fondos de pensiones. Exacto. ¿Y qué es lo que tiene a Entonces, Grecia, España e Italia en lo que están? entonces como bien conversaba anteriormente William, claro, en este momento puede que haya plata suficiente para financiar eso. Y va a ser sostenible, pero ¿hasta cuándo? Y obviamente, de hecho, está establecido también en las normas transitorias que estos fondos de pensiones van a ser administrados por el Banco Central, porque la AFP se muere. Chao AFP. Era De era hecho, hasta el 75%. Estaba de cerca, ¿Cuánto? pero enorme. 75%. Pero es enorme. 75%. de hecho, mira lo que Es una dice, lo brutalidad que de sigue. plata. Mira lo que sigue, porque dice, obviamente, esto no va a ser solamente una carga para los trabajadores y los empleadores, es decir, evidentemente para aquellos personajes que forman parte, digamos, de la matriz productiva, sino que también a las rentas generales de la nación. O sea, es una cuestión que ellos ya saben, ¿cierto? Que en el fondo con la mera matriz productiva es imposible financiar esto. Por lo tanto, el Estado va a tener que buscar alguna forma, ¿no? Renta general de la nación, tú ya sabes que eso significa, como bien dijo, digamos, Ignacio, impuestos, deuda, inflación. No hay Sí, cómo. ese último punto me quedó pegado y me puse serio porque me acordé acerca de lo que hablaban de la autonomía del Banco Central, pero es un Banco Central Ah, autónomo y escuchen esto, esta es la trampilla, la letra chica. Subordinado a lo que diga la ley vigente. Entonces, un Banco Central autónomo que la ley, no sé, Perico de los Palotes, en el inciso tanto te dice que tiene que seguir la subordinación de la política monetaria que dicten en la Cámara de Diputados. ah, O exacto. peor aún, nos vamos al corto plazo. A lo que diga Boric que se tiene que hacer con la plata. O sea, imagínense a Boric, a Grau, con sus ministros brillantes, administrando los fondos de pensión, invirtiendo todo, no sé, en esto me acuerdo hace unos años que llegaban correos fake diciendo que el príncipe de Zambia necesitaba plata para recuperar el reino. Me imagino a esos tipos mandando plata, pero así como manos de la cabeza. Estafas No, piramidales, invirtiendo con el pelado Agaray, con Alberto Chang, unas cuestiones brillantes. no, no. No, sí, el tema del financiamiento es una cuestión súper importante, es lo que decíamos nosotros, un derecho social que no toma en cuenta las condiciones económicas en las cuales está presente es simplemente letra muerta. Esa es la verdad. Dice también, los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema.
Vale decir que no es solamente las pensiones, esto también incluye los seguros de enfermedad, también las licencias médicas, las pensiones de vejez, de discapacidad, las pensiones de supervivencia, las licencias por maternidad y paternidad. El seguro de desempleo también va a estar administrado por el Estado. El Exacto. seguro de accidentes del trabajo también y de enfermedades profesionales. Y en general todas las contingencias sociales por falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. O sea, acá Imagínate, los incentivos para no para trabajar están, pero trabajar. están ahí, ahí. Exacto. Sí, No, a es mí me que yo tengo un gustaría, problema en la puntita del pie, así que no, inmediatamente ya no tengo una pérdida del 15% de mi capacidad. ¿Por qué? Porque el médico del gobierno estatal recibió unas luquitas por debajo y me declaró una discapacidad parcial. Ujú. No, pero estas cosas en el sistema público no pasan, si este es el Nuevo Chile, se me olvida. Estas a mí, cosas no pasan en el Nuevo Chile. a mí me gustaría darle un dato que lo escribí en una columna hace un tiempito atrás. Eh, bueno, la gente se pregunta, o la gente muchas veces se rió acerca de los retiros de la AFP, de que era campaña del terror, de que era el tema de la inflación no iba a existir, que era el robo del siglo, los ricos, etcétera. Ustedes conocen las clásicas consignas, digamos, de los justicieros sociales. Bueno, eh, estuve haciendo un poco de revisión monetarista, justamente el profesor Milton Friedman y la profesora Schwartz tienen un ensayo más o menos importante en el cual ellos descubrieron que la inflación, que es cómo te golpea, que es la pérdida del poder adquisitivo, por eso, golpea los bolsillos entre 13 y 18 meses después de que haya una expansión de la masa monetaria. Entonces, el problema de por qué hoy nosotros estamos sintiendo cómo nos está pegando la inflación y por qué estamos viendo al Banco Central, que ahora está desesperado subiendo las tasas de interés de la política monetaria, es por el hecho de que la inflación toma en promedio entre un poco más de un año y 2 años en golpearnos. Entonces, si nosotros sabemos que se demora hasta 2 años en golpearnos, hay que tener mucho cuidado cuáles son las ideas que puede tener nuestro brillante presidente y su cámara de asesores y ministros, porque probablemente van a tirar todos estos proyectos de ley o todas estas ideas subsidiarias o de estado de bienestar con una capa de superioridad moral y de superhéroes que ni ellos se la van a poder. O sea, Dios mío, qué gente más bondadosa, que probablemente sean primos del padre Hurtado, qué sé yo, pero las repercusiones de lo que no se ve a largo plazo son terribles, sobre todo para la gente del campo. Ahí quisiera tomar un punto quizás que es interesante, porque también en la historia, ¿cierto? La izquierda siempre ha tenido una visión en que determinados recursos naturales que, claro, que reportaron cierta cantidad de dinero, ¿cierto? Para el Estado chileno, fueron mal ocupados y por lo tanto, durante toda la historia, no hemos hecho lo necesario, ¿cierto? Para poder financiar todo esto, ¿cierto? Hemos tomado malas decisiones. ¿Para qué decir, cierto? Eh, la historia, por ejemplo, económica de Patricio Meller, donde él habla, ¿cierto? Y logra recabar esa información a tal punto que le dice, no fue así, se gastó dinero para la gente. Pero por supuesto, cuando tú confías, como se dice, por decirlo así, colocas simplemente todo tus huevos en una sola canasta, por supuesto que si se te cae la canasta, se te caen todos los huevos. Eso Mm. es lo que ocurrió, ¿cierto?, a finales del siglo XIX y comienzos del XX con el salitre. Se dijo hasta el hartazgo durante el siglo XX la mala utilización o la necesidad, ¿cierto?, de grabar mucho más la minería del cobre. Y hoy día se está colocando, lo hemos visto, ¿cierto?, se ha colocado mucho en este tema del litio. Y ya se sabe que se está inventando un sustituto del litio. Entonces, para variar, ¿cierto?, ¿en qué canasta van a colocar los huevos para terminar por financiar esta tontera? Bueno, no tengo muchos comentarios al respecto, si es que hay alguno de esas personas que tengan alguna responsabilidad pública o qué sé yo, lo que sí, ya que tú, William, siempre al final de los programas recomiendas un libro, yo a todos estos personajes y genios deslumbrantes les quiero recomendar este libro, La economía Muy en bueno. acción de Henry Buenísimo. Hazlitt, que les aseguro, con toda honestidad y con todo cariño, señores, se los recomiendo que una vez que lo lean, probablemente les va a cambiar la vida. Sé que Sí. son honestos intelectualmente, por supuesto. Mm.
Por supuesto, se lo recomiendo con mucho cariño a Nicolás Grau. Nicolás, si es que en algún momento quieras a ver esto, por favor. No debería tener problemas si el doctorado en Pensilvania tiene que haberle enseñado inglés. Probablemente Lógico. mucho mejor que el de Boric. Ahora, hay una cuestión bien llamativa acá, y está muy bien que Ricardo lo haya señalado, esta cuestión de la muerte de la AFP. ¿Pero por qué? Porque, ¿qué dice el segundo inciso, don Ricardo? La ley establecerá un sistema de seguridad social público. Exacto. Público. Y ahí es muy interesante cómo, obviamente, ellos van a decir que en el sistema hay diversidad, que no hay una monopolización por parte del Estado, ¿cierto? Más allá de que dicte las leyes que van a regir a todo el sistema, sino que van a decir, no, nosotros tenemos una directriz pública. Y por lo tanto, no solamente el Estado el que va a proveer esto, sino que también probablemente va a haber un resurgimiento, digamos, de estas opciones que hubo durante el siglo XX, ¿cierto? Estas organizaciones de cajas de compensación, de seguros, digamos, profesionales, ¿cierto? De los arquitectos juntando plata para ellos, para pagar pensión y todo. Pero además te trae la última patita, ¿cierto? De que en el último inciso dice, y aquí te robo un poco la película, Ricardo, dice las organizaciones sindicales, ¿cierto? Y ahí como que lo ratifica. Y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social, en las formas que señala la ley. Es que hay que democratizarlo. Sí, po. Y ojo, Claro, que esto es la novedad, esta es la vanguardia. Que se haya intentado en el siglo XX, no, no importa, es que esta vez es pluricultural, es con enfoque de género y todo eso. No es lo mismo. Claro. Ahora sí que sí. Esta es la buena. claro. Entonces, Y claro, te ojo, van a inventar que supuestamente el Estado no controla nada, o más bien que no hay una monopolización, y es evidente que sí. de hecho, tan es así que no creo que le entreguen parte de las rentas generales de la nación a una asociación, no sé, de campesinos. Lo veo muy poco probable. Probablemente los No, campesinos sí podrán administrar sus propias cotizaciones, pero exacto. todos sabemos que en el fondo el Estado va a tener un monopolio, va a tener disposición sobre esta plata. ¿Por qué es relevante este punto? Claro. Porque se señala que estos recursos solamente podrán ser destinados al pago de todas estas prestaciones que ya vimos, vejez, discapacidad, supervivencia, licencias médicas, etcétera. No son heredables, no son heredables. Como bien dijo Ignacio, este es un derecho a que te toque lo que te toque cuando te toque. Y si te mueres antes, no te toca nada. Estás siendo solidario con el sistema, o sea, tu muerte es un acto de solidaridad hacia el resto de personas de tu misma eh, edad, por decirlo así, de tu misma generación. Es brutal, Una, es brutal. una de las infinitas otras, digamos, derivadas y problemas de incentivos que esto puede generar es justamente, a ver, el sistema de capitalización individual, justamente, es justo, dicho sea de paso, porque mantienes la propiedad privada de tus fondos. Son tus fondos los cuales se capitalizan en el tiempo. Ahora, el problema del pozo común y el gran problema del dominio de una entidad monopólica sobre un pozo tan grande es justamente generar incentivos perversos para que los líderes de las uniones, perdón, de los sindicatos, se corrompan y se coludan con políticos de turno. Esto ocurrió innumerables veces en la historia de la humanidad y el problema con eso es que justamente empiezan a ocurrir guerras de carteles dentro. Y ahí empieza a Ah, formarse el amiguismo, el compadrazgo, es que compañero, el compañero más compañero, el compañero, digamos, tiene un mayor beneficio, etcétera, etcétera. Entonces, las repercusiones económicas, digamos, en términos materiales y en números, sí, son importantes, pero la degradación moral que se deriva de esto es aún peor. Ese es el Eso tiene un problema, se ve contrapunto con la peor. cultura pop. No sé si han visto Peaky Blinders, las peleas brutales de estas mafias por controlar los sindicatos obreros, porque los sindicatos tenían tal poder que era más importante sobornar a los sindicalistas que a los mismos gobernadores, políticos, no. De hecho, en los años 20, en Estados Unidos también, la mafia italiana cuando abandonó todo el matonaje y el tráfico de alcohol, una vez que ya se eliminó la prohibición, ellos fueron a por los sindicatos. Y eso está documentado en muchas películas, muchas series que señalan precisamente eso. O sea, si ahora ya vemos que la CUT
y todas estas organizaciones de trabajadores ya están controladas por el Partido Comunista. Imagínense que ellos van a estar a cargo de las pensiones. O sea, el incentivo, como bien señala Ignacio, para que esto se genere una ola de corrupción, sicarios, que no hay pocos, porque, digámoslo, hay muchos sicariatos importados del extranjero que por 600, 700 lucas son capaces de matar a alguien, no tienen ningún pudor. Y ojo, lo que acabas de, bueno, de lo que comenzamos a conversar fue una sola repercusión, una sola, Una sola. de las infinitas, bueno, no infinitas, por supuesto, pero de las cuales nosotros no podemos saber qué es lo que podría pasar. Y ojo que este es un derecho social, digámoslo. Vámonos, en honor a avanzar un poco, vámonos con el derecho a la salud, que es la segunda demanda social que sonó en el octubrismo. William, si nos puedes leer el artículo 13 del derecho a la salud y vamos analizando ahí punto por punto. Por supuesto, ningún problema. El artículo 13, ¿cierto? Del nuevo borrador dice: toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Recuerden que en este caso no está garantizando el acceso a la salud, que es muy distinto, sino obviamente el derecho a la salud. El Estado, entonces, en el segundo inciso dice: deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Bueno, al menos ahí se pusieron como el resguardo, ¿no? El que alcancemos, ¿no? El posible. Considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Y aquí es donde está como la patita más conflictiva. Dice, el Sistema Nacional de Salud. De nuevo, cuando escuchan la idea de Sistema Nacional, es que obviamente va a haber más intervención del Estado en la fijación de las condiciones de la prestación, cómo se ha de financiar y cómo se ha de desarrollar. Entonces dice, el Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. ¿Ya? Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, lo garantizan. Vamos, te vamos a curar, sí o sí. Calidad, no pueden recordar para nada eso, ¿cierto? Oportunidad, enfoque de género. Qué importante, Qué importantísimo importante, cuando estás por morirte ahí en coma, enfoque de género. No, es que el doctor y la enfermera son hombres, así que no. No, tienen que ser, no, claro, de todo el equipo médico no puede ser solamente hombres, por favor, que mujeres y hombres, ¿cierto? Progresividad y no discriminación. Por supuesto que esa idea, vamos. Yo tengo muchas preguntas. Interculturalidad, ¿qué quiere decir eso? O pertinencia territorial. Vámonos a lo concreto. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo, si tú me preguntas a mí, esa idea de la interculturalidad va a significar tarde o temprano que obviamente van a haber diversos sistemas, ¿cierto?, de salud, obviamente aplicables a determinadas etnias, a determinados géneros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya me estoy imaginando en el fondo que en algún momento, si tú lo deseas, ¿cierto?, al quirófano puede entrar una machi a ayudarte, digamos, con tu problema renal o digamos, o no sé, alguna cuestión media, digamos, homeopática, ¿cierto? Y va a estar súper validado, ¿cachai? Como, digamos, como práctica médica validada, ¿no? Yo voy más allá incluso, o sea, me imagino a alguien pidiendo hora al consultorio para que le hagan una alineación de chakra, una terapia con flores de Bach y yoga y reiki. Porque se dan cuenta de lo ridículo que es. O sea, desde un punto de vista práctico, claro, uno se puede reír, pero esto trae implicaciones filosóficas y metafísicas fundamentalmente muy importantes, porque estamos poniendo al mismo nivel la medicina alopática, helénica, desarrollada por los médicos, que está sustentada en el método científico, que tiene una serie de reglas, una serie de principios y fundamentalmente una ética definida, ¿ya? El juramento hipocrático es la base de todo esto, o sea, tú no vas a someter a alguien a un procedimiento si es que ese procedimiento no le va a mejorar la condición, o sea, si las flores de Bach, que en este caso están acá, o las terapias que les pueda hacer una machi, o eventualmente una curativa, no sé, digamos que los haitianos tienen derecho a sus rituales de sanación vudú, eventualmente, porque claro,
interculturalidad y pertenencia territorial y no discriminación, estamos poniendo el mismo nivel a la civilización occidental. Y por otro lado, una serie de prácticas pseudocientíficas, espiritistas, y ojo, todo financiado con nuestros impuestos. O sea, es Sí, ridículo, porque claro, yo si alguien quiere votar 40 lucas en una sesión de Flores de Bach, es cosa de él. Claro. Pero que me obliguen a pagarme a claro, mí o a ustedes, o a las personas que nos están viendo, escuchando, a pagar las sesiones de yoga y de Reiki de otra persona, yo creo que no. Ignacio, dale, ahora sí. sí, sí, es que hay muchas preguntas, de hecho, que me surgen con esto. Es, primero, claro, ok, acá no vamos a inclinarnos por algo. Puede haber un grupo de personas que diga, ok, yo sí quiero financiar la salud de alguien porque en algún momento puedo quedar enfermo yo, por lo cual, ok, me parece bien. Puede haber otro grupo de personas que digan, ¿y por qué yo tengo que financiarle la salud a alguien? O si es que yo no estoy teniendo nada, digamos, en retorno por eso. Son igual de válidos los dos puntos de vista. Bueno, eso ya es una conversación, digamos, filosófico-moral. Ahora, la pregunta concreta es la siguiente. Ok, queremos el Estado, financia, etcétera, con rosas y trompetas y cosas. El punto es cómo. No hay plata. Chile no tiene arcas fiscales. Y las La proyección, cotizaciones, el siete por la ciento que proyección, actualmente pagamos todos, bueno, pero la proyección, al fin y al cabo, de crecimiento de Chile es pésima, sino una recesión. efectivamente. La plata sacada es harta plata, pero el gasto del gobierno hoy es de 70.000 millones de dólares. Progresivamente lo van a aumentar. Tenemos que ver para cuántos años nos alcanza ese gasto. Si es que expropian, digamos, todos los fondos de pensiones. La plata sacada, si es que no se genera, la plata sacada. ¿Y cuáles serían los incentivos para el desarrollo en este sentido? El desarrollo científico, la inversión, el capital, la generación de nuevas clínicas en nuevos hospitales, el mejoramiento de la eficiencia en nuevos tratamientos clínicos, etcétera. Si es que todo estaría integrado y regido por el Estado. ¿Cuáles son los incentivos para la generación de la riqueza y la creación y la expansión del país? Ojo con ese Ninguno, punto, no ojo con ninguno. ese punto, que eso también está tratado en otro artículo a propósito de la propiedad intelectual. De hecho, se Ah, señala que todas las invenciones y descubrimientos que se realizan en la universidad, que obviamente la universidad tiene que estar coordinada y va a recibir fondos estatales, todo lo que tú quieras, pero lo que descubren los investigadores es de propiedad del Estado. El Estado tiene patentes sobre eso por el hecho de participar poniendo platita. ¿Ya? no, O ya. sea, Ya. La incentivos a lógica la de Rejón. investigación universitaria no hay. No hay. Es la lógica de Íñigo Rejón, justamente. Exactamente. Tú lo has dicho. Es la lógica Sí. española. Estamos copiando y pegando. Ahora, interesante este tema de la solidaridad, ¿cierto? Porque, claro, se busca que el Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, en el cuarto inciso, incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. ¿Y a quién le va a importar si finalmente el sistema es solidario? Por lo tanto, lo que a mí me pase lo tiene que pagar otro. No tiene sentido. O sea, si de alguna manera la idea de la privatización de la salud implicaba que tú ibas a tener que asumir las consecuencias, por supuesto, de tus propios actos lesivos a tu propio cuerpo y a tu mente, recuerda que la cuestión mental también está, ahora no importa. Total, ¿alguien más lo va a pagar? Claro. Sí. Hay dos preguntas más que me quedan en el tintero, que tenía que ver acerca del enfoque de género, que fue algo muy importante que tocaste también, Ricardo. Bueno, lo primero, ¿hay diferencia en sí si es que soy transgénero o si soy transespecie o alguna de estas cosas, digamos, nuevas de la teoría de género? Si Que al eres fin y al cabo transespecie, yo lo creo que no menciona. tienes no estás en tus cabales, no tienes la salud óptima para estar en el cargo. Por lo menos eso no me lo preguntas a mí, que no soy Igual especialista en el interesante, asunto. ¿eh? ¿Lo van a tratar como un problema de salud mental o lo van a tratar como un problema de enfoque, digamos, de interculturalidad? En ese sentido, ¿qué van a hacer? ¿Me van a mandar al veterinario? Ajá. ¿Tiene que haber una Probablemente. veterinaria asociada a los hospitales? Claro, y acuérdense que estaban avanzando justamente en los derechos de los animales. ¿Mm? Entonces, bueno, sí sé que estas ideas suenan más o menos locas, pero el punto es que la, la deconstrucción, el neomarxismo, justamente el postmodernismo funciona de esa manera. No hay metafísica, no hay, digamos, la concretación del ser en una cosa, por lo cual nosotros podemos ser cualquier cosa que nosotros queramos ser. Ahora, el punto es cuando yo me muera, ¿qué van a poner en el certificado de defunción? ¿Me van a poner que soy, digamos, hombre o que me siento, o que me autopercibo como mujer, o como perro?
Lo otro es cuando me encuentren en 200 años. Puede que me encuentren, puede que vean mis huesos, y ¿qué van a decir mis huesos? ¿Qué va a decir mi ADN? Ese es el punto. Estamos haciendo esto con perspectiva de género, ok, pero ¿y la realidad? ¿Qué es lo que dice la realidad? Bueno, yo quisiera tomar este punto, digamos, justamente de la integración, ¿cierto? De la interculturalidad y elementos, digamos, indígenas en esta cuestión de la salud. Cuando de repente dice en el artículo 13, ¿cierto? En el inciso octavo, dice, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que la sustentan. En ninguna parte dice, por ejemplo, que ellos van a tener derecho a tener sus propios hospitales. Sería que en el fondo el Sistema Nacional de Salud tiene que integrar estas prácticas dentro del quehacer médico tradicional. Dice, el Sistema Nacional de Salud reconoce, protege e integra estas prácticas y conocimientos como también a quienes las imparten en conformidad a esta Constitución y la ley. En el fondo, acá hay una cuestión súper complicada. Del punto de vista de que, obviamente, todos sabemos que Hipócrates elaboró un juramento en el cual se entendía que los médicos integraban una serie de valores, ¿cierto?, de actitudes éticas, en las cuales el principal es el principio del non nocere, es decir, no dañar, obviamente procurar siempre la mejora del paciente. Y ahí es donde uno dice, pero ¿cómo por ejemplo, estas prácticas pudieran ser nocivas o no efectivas, ¿cierto?, al momento de curar a un paciente, pero se van a tener que aceptar simplemente por una cuestión de interculturalidad. Y esto es súper interesante porque en el fondo te abre un espacio en el cual el Estado va a tener que proteger, ¿cierto?, el daño y no la mejora del paciente. Complicado. Sí, Complicado. mira, yo hoy leía justamente un artículo de Jordan Peterson que hablaba de ese mismo juramento. Entonces, no vamos a entrar en profundidad en lo que es la teoría de género justamente, pero él advocaba a ese principio y se preguntaba cómo es que la interseccionalidad y cómo es que la fluidez justa del género o de la teoría de género va a aplicar el principio de hacer el bien de los médicos, preguntándose, si nosotros tenemos un enfoque médico y un enfoque científico, nosotros buscamos hacer el bien desde un punto de vista de la evidencia, pero justamente el enfoque de género nos dice, o el posmodernismo en sí nos dice, que no necesariamente la realidad o la evidencia son lo cual nosotros deberíamos seguir, sino que las emociones, porque las mismas emociones y el hecho de sentir y el sentimiento del querer y el hacer inmediato son lo que nos vuelve a nosotros reales. Por lo cual, dígase que se aplican como en Canadá, en políticas de género, en las cuales los padres no tienen la patria potestad absoluta. Por lo cual Autoridad paterna. Disculpa que te corrija, pero patria potestad refiere a la administración de los bienes. Muchas gracias, querido amigo. No tienen la autoridad paterna de los niños, por lo cual el Estado tiene que guiar este mismo desarrollo. Como hay una teoría o hay un enfoque de género, los niños más o menos a los 12, a los 13, 14 años, qué sé yo, son acompañados por el Estado, no necesariamente por la supervisación o por la aceptación de los padres para hacer una transición y un cambio de sexo. Hay un padre en Vancouver, justamente, que estaba con arresto domiciliario porque, según no tengo entendido, demandó al Estado porque no estaba de acuerdo con este apoyo del Estado para cambiar el sexo o hacer la transición. Por muy dura, me imagino que esta situación es para las personas que viven estos acontecimientos. Pero el punto es, si es que no se espera o si es que no vamos a esperar un debido desarrollo psicológico-cognitivo de los niños para que puedan tomar sus decisiones de manera madura, quizás desde los 18 años en adelante o un poco más allá, ¿cómo es que se mantiene este mismo principio de siempre hacer el bien, siendo que, en términos reales, aunque no les guste a algunos escucharlo, están entrando a mutilar a los niños? A las mismas mujeres, digamos, sacarles su pecho o al mismo tiempo retirar un útero. Entonces, ¿cómo significa eso hacer el bien? ¿Bajo qué estándar moral? Esa es la pregunta. Eso va muy de la mano también con el principio de autonomía progresiva, que también está contemplado en la nueva Constitución, en este borrador.
es un punto súper importante ese porque, claro, acá se rompe derechamente con la lógica de lo que es la ciencia médica, con el juramento hipocrático y todo lo demás que ya vimos, Ujú. pero también desde un punto de vista ético, la formación de los médicos está diseñada precisamente para que no se cuestionen estos puntos, para que ellos acepten el dogma, que obviamente le entregan a sus profesores, que ellos también recibieron este dogma, quizás no acá en Chile, sino en el extranjero, con estas mismas teorías de género, con estas teorías precisamente que buscan eh, transexualizar la niñez o la juventud en un momento, ahora ya es directamente la niñez. Claro. Y eso obviamente responde a un interés muy perverso, uno económico, porque todo esto Sí. se puede reducir a un principio económico, porque si lo vemos desde un punto de vista estrictamente frío, ¿qué intereses tienen ellos para promover esto si no es cobrar tanta platita por cada cirugía de reasignación de género? Por Tendríamos que ejemplo. revisarlo para el próximo programa, pero creo que en Estados Unidos, por proceso, digamos, de transición, creo que es 1,2 millones de dólares. Entonces Wow, los intereses económicos son cerdos, por decirlo de alguna manera. chuta, es demasiado dinero, es mucho. Pero vamos a confirmarlo para el próximo programa, lo voy a dejar anotado. No, Veamos también, ujú. dale William. No, no, que también quisiera mencionar el hecho que de nuevo se trata de esconder, ¿no? Nuevamente el tema del control o la monopolización de la salud, en este caso por parte del Estado. En un inciso más arriba, ¿cierto? Creo que es el quinto, dice, el Sistema Nacional de Salud podrá Eso estar mismo era. integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud. Pero lo interesante de este punto, ¿cierto? Es que si uno va al inciso final, ¿cierto? Dice, adicionalmente, ¿cierto? Disculpen, la última parte dice, la ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. O sea, si, si no hay otra forma, ¿cierto?, de controlar digamos, a un prestador privado que no sea justamente controlándole la caja pagadora, es que, por favor, o sea, se está escondiendo claramente, ¿cierto? Que el Estado controla todo, lo controla Derechamente. todo. Porque claro, o sea, no es una cuestión que ya, yo te lo permito, por supuesto, pero yo voy a controlar tu plata. Mm. O Y sea, de de hecho, nuevo es tratar ese de es el esconder punto. bajo el concepto de lo público, ¿cierto? Que obviamente es una cuestión, un ámbito mucho más amplio que solamente prestaciones estatales, se intenta ocultar ese control por medio de privados que yo me pregunto realmente qué incentivo van a tener de participar de este sistema si las plata no las controlan ellos. Es que de hecho, si tú lo piensas, el verbo es súper claro. Dice, ¿Ah? el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por Podrá. prestadores privados. Podrá. En el fondo acá lo que dice es, los privados, obviamente, no los vamos a prohibir, y de hecho este es el argumento que ya me tiene cansado de desmentir, que la izquierda dice, no, es que no se eliminan las clínicas, no se eliminan los sistemas privados de salud, no se eliminan las escuelas privadas. No, no se eliminan, pero se desnaturalizan, le quitas a tal punto la capacidad de decisión sobre tu institución, que en realidad, ¿qué diferencia va a haber entre una institución pública y una privada? La única Exacto. es que en la privada hay alguien que va a estar lucrando, va a estar recibiendo platita, y en la pública el que va a recibir platita van a ser varios y van a ser políticos. ¿Ya? Es que, es que claro, es que ni siquiera vas a poder en el fondo hacer lo que el mismo término lucro se, digamos, define, sino que, claro, vas a ser un funcionario público más. Exacto. Y de hecho, si lo llevamos al mismo tema que estábamos conversando, estos tópicos que generalmente son bioéticos, el tema de la cirugía de asignación de sexo, antes de tener la edad propiamente para consentir en este procedimiento médico, la interrupción voluntaria del embarazo, acá aborto, Ujú. estas otro tipo de Exacto. intervenciones que buscan cortar los ciclos vitales, la muerte digna, que dicen que en realidad es eutanasia con todas sus letras. Es decir, si todo esto son prestaciones de salud que el Estado garantiza como derechos, ¿por qué? Porque la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho,
la muerte digna es un derecho, las cirugías de reasignación de sexo, mal llamadas de reasignación de sexo, de mutilación derechamente y reemplazo génico y hormonal, son prestaciones de salud que ya están en este momento establecidas en la ley. ¿Puede una institución objetar conciencia, invocar este principio de objeción de conciencia que es tan básico en todas las personas, bajo la cual una persona puede, bajo sus creencias, bajo sus convicciones y principios, negarse a realizar una determinada actividad laboral porque riñe con sus principios? En este caso está súper claro. La ley determinará los requisitos y procedimientos para los que los prestadores privados pueden integrarse al Sistema Nacional de Salud. Es decir, para empezar, se elimina el concepto de invocación del principio de objeción de conciencia para las instituciones, ¿ya? Eso queda eliminado. ¿Por qué? Porque tú eres un prestador que sirve al Sistema Nacional de Salud y tienes que otorgar las prestaciones de salud. ¿Qué pasa con los profesionales de la salud? Con los médicos, con las enfermeras, con las obstetras, matronas, con los psicólogos, psiquiatras. ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden objetar conciencia? Si uno revisa, en ninguna parte de este borrador constitucional se contempla el derecho a poder invocar este principio. Y si lo llevamos acá a los puntos más claves sobre el Sistema Nacional de Salud, nos queda claro que si yo fuera un prestador privado que voy a prestarle servicios al Estado, y que el Estado va a controlar la platita que me entra y qué platita no me entra, ¿tendré yo entonces algún incentivo para contratar a algún médico cristiano, por ejemplo? Claro. Yo creo que no, porque va a ser un cacho, literalmente Exacto. va a ser un cacho tener un médico que no te va a poder realizar una prestación de salud que tú estás obligado a hacer. ¿Qué va a pasar con el Hospital Christus de la Universidad Católica? Exacto. ¿Qué va a pasar con todas estas clínicas particulares que son confesionales, o ni siquiera confesionales, pero que, digamos, el dueño es una persona con valores, con convicciones y principios muy claros en estas materias? ¿Qué pasa con ellos? De hecho, es súper interesante que No van se a poder abre invocar. la puerta a la discriminación arbitraria. O sea, nosotros ya sabíamos en el fondo que la Constitución tiene una lógica y supuestamente igualitaria, pero no de igualdad ante la ley. Y por lo tanto, nótese, por ejemplo, que como tú bien dices, los que van a ser los prestadores, ¿cierto? Digamos, traducido en el médico, el psicólogo, ¿cierto? La matrona, como tú dices, ellos no son personas dentro del sistema. No. Ellos son engranajes que tienen que responder a un objetivo, a un fin, ¿cierto? Que es entregar estas prestaciones de salud diversas. Pero quienes sí tienen derecho a exigir esa diversidad serían justamente aquí los indígenas, ¿cierto? La gente que se cree perro. Ellos pueden, ¿cierto? De hecho, si nos Pero vamos los a lo prestadores literal, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a mantener sus propias medicinas tradicionales, mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan. Yo me imagino que, y es muy probable que así sea, que hayan pueblos indígenas que no reconozcan la eutanasia como un procedimiento médico, que no reconozcan esta cirugía. De hecho, es muy poco probable, es casi imposible que los mapuches o los aymara o los selknam hayan podido desarrollar cirugías de reasignación de sexo, entre comillas, o de Ricardo, terapia de reemplazo hormonal. Es imposible porque no tenían la capacidad técnica para hacerlo. Y ellos sí pueden negarse, pero como bien señalaba William, un médico cristiano no va a poder hacerlo, porque es un engranaje más, es una pieza más de este sistema. Ricardo, yo Ignacio, tengo ¿vas a decir algo? sí, tengo una pregunta para ti. Dentro de este principio, digamos, de la plurinacionalidad, digamos, de los estados dentro del estado, cada estado también se va a regir por sus, digamos, leyes, o se regiría mediante sus leyes internas. Nosotros como una sociedad, digamos, liberal o al mismo tiempo con una tradición judeo-cristiana, creemos que justamente el asesinato es inmoral, es incorrecto, por lo tal también ya es penado por la ley. Ahora, ¿qué pasaría en el caso hipotético, digamos, que hubiese un cierto pueblo originario que creyese en los sacrificios humanos? Como los mapuches, para el terremoto del 60, sin ir más lejos. Sí, más lejos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con eso también? Gran pregunta, porque de hecho como bien la señalaba persona... William, esto se judicializa. Se ponderan los derechos. Un juez va a tener que determinar qué derecho es más importante. Es como la lógica de Dworkin,
La lógica de Dworkin, Exacto, pero a nivel así sideral. exacto. De hecho, la misma, acá se señala expresamente, porque siempre ha existido, y para aquellos que no lo saben, entre los derechos fundamentales hay dos corrientes. Hay una corriente que señala que los derechos fundamentales son jerarquizables, que hay derechos más importantes que otros. Dentro Claro. de eso está la teoría liberal, como bien señalaron ustedes, de los derechos de primera, segunda y tercera, Tercera cuarta, generación. quinta, sexta generación, no sé hasta en cuál irán. Yo llegué hasta la quinta, donde está el derecho al internet, donde está el derecho a tener relaciones sexuales. De verdad hay un país, no recuerdo cuál, que creo que a las personas que están en silla de ruedas o que tienen algún tipo de discapacidad, les otorgan subsidios para que tengan relaciones sexuales con trabajadoras sexuales, porque ellos entienden que es un derecho fundamental el tener relaciones sexuales. Pero eso es un tema completamente aparte. Esa es la teoría de los derechos fundamentales. Y por otro lado, está la teoría única o teoría integral que señala que todos los derechos están al mismo nivel y que si hay un conflicto de derechos es un conflicto aparente. Y ahí entra lo que señala William, que es la teoría de Ronald Dworkin, que precisamente señalar que esto lo tiene que resolver un juez. O sea, es un juez el que Mm. va a decidir qué derecho es más importante. ¿Cómo lo va a decidir? Dependerá del criterio del juez. La Pero, cantidad de demandas, la cantidad de exacto, conflictos judiciales que va a exacto. traer esto es increíble. Y hay un problema más Exacto. grande todavía, porque la teoría de género y al mismo tiempo el enfoque, creo que dice la Constitución que se le va a dar un enfoque interseccional. Y la Ujú. Sí, interseccionalidad significa lo siguiente, la interseccionalidad significa dentro de la teoría crítica, o justamente la teoría que se desarrolla después de la Escuela de Frankfurt, es que imagínense ustedes que están en un gráfico con un axis, digamos, de varias dimensiones. Mientras mayor cantidad de disparidades, opresiones o discriminaciones tú sufras, eso quiere decir que moral y jurídicamente eres una persona más privilegiada. O sea, Exacto. por eso hoy en día está muy de moda el tema, o Netflix, por ejemplo. Siempre tiene que haber una mejor mujer, el patriarcado, una persona negra, racismo institucional, lesbiana, teoría de género, transgénero, y así sucesivamente se van sumando distintas capas a los niveles de opresión. Y mientras más niveles de opresión, esos son mayores privilegios desde un punto de vista judicial. Entonces, claro, es un tema muy, muy complejo. eso está reconocido y literalmente en el borrador de nueva constitución a propósito del acceso a la educación superior. ¿Ya? Es una locura. Sí, ahí lo Actualmente nosotros, vamos, sí, lo lo vamos vamos a a ver analizar más después. adelante, lo Sí. vamos a ver más adelante, pero nada más como un punto, se señala que, claro, existirá alguna prueba de selección, sí, pero existirá una especial atención, y lo leo textual, a los Sí. grupos históricamente excluidos, Ujú. excluyendo Me cualquier tipo de imagino que discriminación arbitraria. eso significará que los pelados van a entrar sí o ¿no? O sea, Porque, si es oye, es sí, un seamos sinceros, los pelado pelados siempre trans, han sido discriminados. afromapuche, ¿cachai? Que Los judíos tiene. también, los judíos han sido históricamente discriminados. ¿Por qué no van a poder Sí, entrar? pero obviamente, como los cupos son limitados, y vas a entrar a ver quién es más, quién ha sido Claro, más históricamente excluido, quién ha sido más históricamente vulnerado, Los judíos producto de su todavía no encuentran la lucha tierra prometida. Yo creo de que han sido interseccionalidad. súper discriminados. Ya, pero No, pero. volviendo al tema de la salud, Ajá. volviendo al Sí. tema de la salud, Mm, señala también que corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, ujú. incluyendo la regulación, es decir, ¿de qué te sirve tener un sistema privado? Y a todo esto, las ISAPRES como tal mueren también, porque un ujú, Bueno, 7% va directo a este Sistema Nacional de Salud, ¿ya? O sea, si usted no quiere atenderse en el sistema público, va a tener que no, pagar el pues, 7% obligatorio, o quizás más, y además va a tener que contratar un seguro complementario por si alguna clínica no quiere adscribir a este sistema nacional, y ya vimos que incentivos para no hacerlo hay muchos, muchos. ¿ya? Pero incluso sobre ellos existe rectoría, regulación, supervisión y fiscalización de parte del Estado. Ujú, Aquí vamos con esto, es un control total del Estado. ¿Existen privados? Sí, pero controlados, fiscalizados, supervisados y regulados por el ujú. Estado. Esto es muy parecido al exacto. sistema chino. En el sistema chino existen privados, por supuesto, de hecho es el país que tiene la mayor cantidad de pymes per cápita. Pero ¿de qué te sirve tener una pyme si el único derecho que tiene el dueño o los dueños, en el caso de una sociedad, es retirar lo que sobra de los excedentes, no utilidades, de los excedentes para el bolsillo? Es lo único que decide el dueño.
no decide políticas, no decide contrataciones, no decide nada. Solamente tiene derecho a ir y cobrar su parte. Es un funcionario más, ¿no? Imagínate, El 51% de los shares de las empresas están en dominio del Partido Comunista Chino. oye, Exactamente. esto es súper interesante también a nivel profesional. Yo quisiera entrar de repente uno por la familia, bueno, mi familia totalmente el mundo de la salud, y uno sabe, por ejemplo, lo difícil que es trabajar en equipo. Se supone que dentro de los hospitales, ¿cierto?, etcétera, hay siempre políticas que incentivan, ¿cierto?, a generar buenos equipos al momento de tratar determinadas prestaciones, determinadas enfermedades que se pueden presentar. Y esto claramente va a generar un problema justamente en estos principios de la eficacia, de la oportunidad, ¿cachai? Y todo eso porque si tú empezás a pensar en que obviamente para poder atacar o hacer una determinada operación, o atacar una determinada enfermedad, tú necesitas un equipo que funcione bien, y si todo lo que tiene que ver con contratación, con dinero, ¿cierto? Como bien dice Ricardo, regulación, supervisión y fiscalización, va a implicar necesariamente que te van a meter gente, ¿cierto? A los equipos de salud. Y con Mm. paridad de O sea, género. va a ser un desastre. Va a ser un desastre, porque en el fondo siempre un equipo tiene que estar bien aceitado. Y si obviamente la decisión de cómo vaya a generar estos equipos de salud, y digamos, oye, ¿para qué decir, digamos, en educación? Pero lo vamos a ver, lo vamos a ver después. Pero es lo mismo, necesitas un equipo bien aceitado para obviamente tener buena oportunidad en la prestación de salud, eficacia, ¿cierto? Y control de la enfermedad. ¿Y cómo la vas a tener si en el fondo no puedes confiar ni siquiera en el que está al lado porque ni siquiera sabes por qué llegó acá? O sea, es súper complicado, yo creo, para la misma prestación de la salud, el hecho que el Estado rija todos esos aspectos. De hecho, es súper complicado porque en la práctica, como tú bien dices, va a ser, ese es el apitutado que llegó del gobierno, o esa es la que llegó para cumplir la cuota de género. Exacto. En el Mm. fondo, si querías reparar una exclusión histórica que es supuesta, no vamos a entrar a probar eso acá, pero en el fondo está generando una discriminación peor, solamente que soterrada e institucionalizada. Exacto. Ahora, por último, yo quisiera entrar como el tema del financiamiento de nuevo, ¿no? Es como exactamente lo mismo. Pareciera que ellos ya visualizan que va a ser un problema el tema del financiamiento. Cuando dice, ¿cierto? El Sistema Nacional de Salud, en el último inciso, si no me equivoco, del artículo, el Sistema Nacional de Salud será financiado a través de la renta general de la nación, de nuevo, como bien dijo Ignacio, ¿cierto? De nuevo, hay que repetirlo para que les quede en la cabeza. Impuesto, deuda, inflación. Y adicionalmente la ley, ¿cierto?, podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. De nuevo, tú vayas a estar financiando la salud del otro. La Mm. ley determinará, bueno, ya el órgano público encargado de administrar el tema de los fondos de este sistema. Pero de nuevo, o sea, es un asunto de que se sabe, ¿cierto?, que no se va a lograr financiar y por lo tanto hay que abrir la puerta. Y esto puede ser súper interesante del punto de vista de cuando determina la ley de presupuesto. Porque claramente, si el sistema es progresivo, si el sistema es cada vez más abarcador, claramente de cuánto se te cotiza por trabajador, por empleador, etcétera, siempre va a ir creciendo. Y siempre la renta general va a estar cada vez más afectada, ¿cierto?, para tratar este sistema. Es un círculo vicioso, al final. Exacto. Yo Es con Ignacio lamentable. coincidiría con Ignacio, o sea, claramente esto no se va a lograr financiar con el mercado, o sea, digamos a través de impuestos, pues ya sabemos que los impuestos ahogan y terminan por la curva del Laffer, ya sabemos que en algún momento no recauda tanto, ¿cierto? ¿Para qué decir con el tema de los trabajadores y trabajadoras? O sea, tarde o temprano este tema significa deuda. Volvemos de nuevo al mismo tema. ¿Y quién Mm. va a pagar el pato en la deuda? Los funcionarios públicos de los hospitales que están sindicalizados, que tienen derecho a huelga, o estos prestadores privados que van a estar obligados a prestarle servicios al Estado en ciertas condiciones y que eventualmente, no sé, no sabemos, pero los que hemos trabajado para el Estado sabemos que los pagos no son a 30 días, ni a 60, Claro. ¿ya? Entonces, esta bicicleta eterna la van a pagar los prestadores privados. Y eso se puede Sí, traducir, Ignacio lo puede complementar mejor, en que hay muchos prestadores que van a terminar quebrando porque no van a tener el flujo de caja. Ujú. Exacto. sí, sí, bueno,
se da un problema con la intervención estatal. El problema es que la intervención estatal de este círculo vicioso, más o menos parecido a la aplicación y el control de precios, termina siendo un dominio y una intromisión absoluta en la vida de la sociedad civil. No tan solo en los mismos sistemas de salud o en el mismo sistema, bueno, estamos hablando del sistema de salud en este caso, pero termina afectando, digamos, desde un punto de vista de la financiación pública. Después de esa financiación pública se tiene que intervenir con los mismos sueldos. Después de esos sueldos tienen que fijarse aquellos precios siempre y cuando no sean empresas que estén coludidas con los políticos de los insumos, y así sucesivamente. Y bueno, como economista siempre hay que verlo desde un punto de vista de las ciencias económicas, pero al mismo tiempo hay que entender un poco de cuáles son las filosofías que van detrás de todas estas ideas y estructuras. Entonces, no es muy, digamos, airoso desde ese punto de vista, como lo veo yo. No le veo muy buen pronóstico, porque como se dice, por un lado tienes al gobierno que te dice, claro, esta constitución se tiene que aprobar para poder llevar a cabo todas estas reformas estructurales, que a ellos les encanta hablar en lenguaje marxista, pero lo ocultan, la superestructura. Pero por otro lado, te están entregando esta nueva constitución que es, como lo hemos estado conversando, una bolsa de gatos con un lenguaje muy complejo y una retórica que esconde las reales intenciones de las cosas que quieren hacer. Entonces, básicamente, como dice mi estimada Nicole Rodríguez, esto es un plan de gobierno más que una constitución política de una república para 40 años. Entonces, no la veo con mucho optimismo, que digamos, sin importar, como decimos, izquierda o derecha. Por supuesto, cada uno tiene su inclinación y cada uno tiene una filosofía moral y política que lo corresponde, pero si vamos a velar por todos los chilenos, esto no tiene un buen futuro que digamos. Si no fuese así, estaría diciendo esto claramente. Bueno, a nuestros estimados escuchas, televidentes, esperamos que les haya parecido interesante, que les haya enriquecido esta conversación. Nos dejan sus comentarios hacia abajo en la caja de comentarios qué les pareció. Esta es la primera de una serie de sesiones del Entre Copas en las que iremos diseccionando primero los derechos sociales. Hoy tocó pensiones y salud, próximamente será vivienda y educación, y más adelante seguiremos diseccionando este borrador de nueva constitución. Por el momento, comparto la impresión de Ignacio, esto no se ve para nada prometedor, y eso que llevamos recién 2 artículos de los 2 derechos sociales, comillas, comillas, más importantes, así que queremos escucharlos, queremos leer sus opiniones, nos las dejan abajo también. Y ya para ir cerrando, quería avisarles que el profesor William Tapia acá estará realizando un seminario internacional como ponente, hay expositores de muy alto nivel. William, ¿quisieras conversarnos sobre eso un poco? Sí, bueno, sí, estoy invitado a una conferencia internacional en que vamos a hablar acerca de los liderazgos jóvenes y qué valores estos deberían seguir, ¿cierto? Para enfrentar los nuevos desafíos del siglo XXI. Por lo tanto, claro, quedan todos invitados. En la revista, probablemente, en la página de la revista Individuo, se va a tratar de publicar, digamos, con el link y todo para que ustedes se puedan inscribir y puedan estar presentes. Van a haber exponentes de todos los países de Latinoamérica, o sea, bueno, Hispanoamérica, perdón, Cristian Mancilla me estaría colgando. Incluido, claro, saludo al profesor Cristian Mancilla. Incluido también con gente de Miami, entonces va a estar súper interesante, van a haber varias visiones, tanto cristianas como de derecha, así que es súper interesante en ese punto. Por supuesto, un segundo punto, yo quisiera obviamente invitar de nuevo a comprar mi libro, digamos la segunda edición del libro que está disponible en entrezorroserizos.com, ¿ya? O .cl, no me acuerdo en este momento, pero creo que es lo vamos a dejar también abajo. Claro, para evitar problemas. Invitándole en el fondo también a dar este giro a la derecha, que yo creo que es algo que obviamente va a durar muchos años. Yo lo dije en el libro también, en una carta al director, entramos en un ciclo estatista, no es raro, ¿cierto?, que la Constitución sea de este estilo, este proyecto, y probablemente esa supuesta tercera vía va a ser de todas maneras una reforma, digamos, más pro Estado, ¿cierto? Por lo tanto, no se avisoran, y ahí comparto mucho lo que dice Ignacio. No veo muy buen futuro, ¿cierto?
Y claro, o sea, esta cuestión trasciende un poco a la situación de la izquierda a la derecha. Es algo que simplemente se tiene que ver del punto de vista de las consecuencias. Como bien Ignacio lo vio, ¿cierto? La economía en una elección tiene una sola elección, ¿cierto? Y lo tenemos súper claro. Es que las decisiones económicas, ¿cierto?, tienen repercusiones hacia el futuro. Y que lo normal, lo evidente de los políticos es que nunca los economistas malos, dice, son justamente aquellos que están más pendientes de las consecuencias, digamos, de aquí al presente Inmediatas, y claro. no visualizan las consecuencias del futuro. ¿Ya? Así que entender que la derecha también quiere obviamente proteger estas situaciones, quiere que la gente pobre pueda tener posibilidades, ¿cierto? Eh, por lo tanto, no es una cuestión de derecha-izquierda, es una cuestión simplemente de sensatez mental. Ujú. Nuevamente, compren el libro de William Tapia, es un imprescindible para la formación de la derecha, de verdad. O sea, el esfuerzo que hizo William en esta serie de columnas y escritos que ha compilado en esta obra editada por la editorial Entre Zorros y Erizos es de verdad, y no lo digo yo, lo dicen varios escritores chilenos importantes. De hecho, yo tuve el honor de hacer la presentación a la primera edición con el profesor Benjamín Ugalde, y él señala que este libro es lo más clarificador sobre liberalismo, sobre la derecha, y no tengan miedo en leerlo, porque no es un libro que sea denso, no es un libro que tenga un lenguaje mayormente complejo, es un libro que está escrito para que lo leamos todos, para formar a la derecha, para que la gente que siente que necesita formarse un poco más, la gente que siente esa necesidad de tener mejores argumentos a la hora de discutir en situaciones cotidianas, por ejemplo, en la sobremesa, en el trabajo, en las clases, en el taxi. Muchas veces uno siente que la otra persona habla y habla y habla y da argumentos, una serie de argumentos incorrectos, falacias, pero muchas veces, y a mí me pasaba también, que uno no tiene la respuesta correcta, pero sabe que el otro está mal, pero uno no tiene la soltura de llegar y decir, no, pero es que esto no es así porque es de tal forma, ¿ya? Eso es algo que tenemos que recuperar nosotros como sector, esa altivez, por decirlo de una forma, esa valentía de llegar y decir, yo pienso de tal y tal forma, y esto no lo pienso solamente yo, esto lo ha pensado mucha gente muy inteligente, gente que ha experimentado con estas ideas en la vida real y han funcionado bien, ¿ya? Por eso es importante hacer este giro a la derecha y no solamente a la gente que ya es de derecha, sino el ideal es que la gente con sentido común también pueda leer este libro y entender qué es lo que propone la derecha, pero no la derecha, entre comillas, o la centro derecha, no, la derecha de verdad que tiene fundamentos históricos desde la formación de Chile. O sea, la derecha no nace en 1980, la derecha no nace en 1973, no, Mm. la derecha tiene una tradición mucho más antigua, y es a esa tradición la que William destaca punto por punto en sus columnas. Ignacio, muy buenas tus contribuciones, muy buenos tus datos, como siempre. ¿Algo que nos quieras comentar, algo que nos quieras recomendar para este fin de semana? Bueno, dentro de las recomendaciones, si se pueden conseguir descargar este libro, que bueno, está en inglés en este caso, que es la versión del Mises Institute, a todos aquellos que quisieran indagar un poco en la economía, creo que no hay nadie mejor que Henry Hazlitt para explicar, digamos, esos fenómenos de manera, digamos, simple, didáctica y entretenida. Es un libro más o menos que tiene 200 páginas y que no se van a dar cuenta cómo lo van a leer de rápido. Y lo Sí. otro, tomarme tus palabras y invitarlos a comprar, a adquirir el libro de William. Eh, William escribió una cantidad de ensayos considerables de una manera muy entretenida, muy didáctica, muy fundamental. William hizo un esfuerzo en el cual se nota un dominio impresionante de distintos pensadores y filosofías que pasa desde, por ejemplo, desde Andrés Bello en Chile, también José Victorino Lastarria, hasta ensayos en los cuales él se enfoca en Ortega y Gasset, también en Isaiah Berlin. Incluso toca a uno de mis favoritos, a John Locke, sin lugar a dudas también tiene uno muy iluminador refiriéndose a Friedrich von Hayek, así que de todas maneras se lo recomiendo y sería un tremendo panorama para el fin de semana con una buena copa de vino o un buen café. Efectivamente.
Sí, y de hecho no es solamente que William muestre autores del sector, sino que también va a criticar a la vereda del frente, critica a Carlos Peña, critica a Sí. Fernando Atria, son bastante interesantes esas críticas. Así que por mi parte, agradecerles a ustedes muchachos nuevamente esta sesión, estuvo bastante entretenida, nos extendimos un poco más allá de lo habitual, pero el tema lo ameritaba de todas maneras. Así que por mi parte también agradecer al Nacional Libertario por el espacio que nos ha otorgado y a ustedes también, a nuestros escuchas y a nuestros televidentes por la atención que nos han prestado. Estamos abiertos también a todo tipo de sugerencias, comentarios, preguntas, sugerencias de temas para que toquemos más adelante. Son todas muy bienvenidas. Están invitados también a seguir al Instagram de la revista Individuo. Van a encontrar mucho material, las columnas que ha escrito William, las que ha escrito Ignacio, las que he escrito yo, ensayos de muy alto nivel en la derecha en Chile. Y de verdad, mi recomendación es que la sigan, no se van a arrepentir. También pueden escuchar las versiones anteriores, las sesiones anteriores del Entre Copas, también han estado muy entretenidas. La primera sobre el tema de la guerra, un temazo. También la sesión anterior, en la que analizamos tópicos muy interesantes. William estuvo conmigo en la sesión anterior, Ignacio no pudo estar lamentablemente, pero la idea es esa, que podamos conversar temas que son complejos, temas que son muchas veces duros, áridos de leer, pero de una forma más didáctica y obviamente que esto también nos ayuda un poco a soltarnos, digámoslo, por algo se llama Entre Copas. Yo William, ¿quieres siempre, hacer un reclame? no, siempre recomiendo los distintos vinos, ¿no? La otra vez le tocó al Casillero el Diablo, me gusta harto, pero creo que esta de medalla real, ¿cierto? Y que es como que suena bien facho, ¿no? Un vino con el signo, el escudo de la corona española, ¿me entendías acá? Siempre hay que recomendar cosas que nos recuerden la tradición histórica de la derecha en este país, sin duda. ¿Les Bueno, parece muchachos entonces? ¿Un sí, saludcito recordarle a primero? nuestra audiencia bueno, nosotros nos juntamos una vez a la semana, así que para que no crean que nos caemos en litro todos los días. ¿Ah? En No, todo caso, no, no, esto no, en de todo beber caso. entre semanas tampoco, no sé, solo para el programa. Eso lo va el programa, claro, para darle sentido al nombre. Bueno, simplemente agradecer, obviamente, a aquellos que han estado escuchando y, obviamente, como dice Ricardo, abiertos a cualquier sugerencia. Esperamos comentarios. Siempre yo me quedo leyendo lo que dicen abajo. Había alguien que había mencionado acerca de qué opinábamos del CERVEL. Quizás en algún momento podemos hablar de eso. Pero siempre invitados, obviamente, a cuestionar digamos, a sugerir cualquier otro tema que pueda haber. Eso, mis estimados, que estén muy bien. Un Se me saludo, un cuidan. saludcito y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.